Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la materia que llamamos los libros del libro porque estudiamos a la Biblia, la palabra de Dios, y cada uno de estos libros inspirados por el Espíritu Santo pues constituyen la palabra de Dios. Dios tiene propósito con cada uno de ellos, tiene una dirección para darnos y debemos interpretarla correctamente, debemos ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios y ponerla en práctica. Así que bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a ver segundo libro de Pedro, segunda carta, segunda epístola, y ahí mismo en el capítulo 1, versículo 19 al 21, dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Dice, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta el día que esclarezca el día y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que está diciéndonos que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. La motivación con que los hombres de Dios escribieron la Biblia ha sido por guía del Espíritu Santo, no por beneficio propio. Y además entonces cuando uno estudia e interpreta la Biblia, no tiene que hacerla a su propio gusto, de una manera privada como a uno le parece, sino de acuerdo a la misma Biblia, los mismos símbolos que hay en la palabra de Dios, leer el contexto también de la palabra y entender de que hay muchos pasajes paralelos y el mensaje de la Biblia completa para que podamos tener una interpretación correcta. Así que bien importante porque Pedro mismo nos está diciendo esto. Así que tengamos en cuenta cómo interpretar la palabra de Dios, el panorama de toda la Biblia, el propósito de Dios con este libro. Y recuerden que aquí tenemos una epístola, y una epístola es una carta, por lo tanto debe interpretarse como una carta. Hay un escritor que tiene una intención, el Espíritu Santo lo ha puesto en el corazón para unos destinatarios que están pasando ciertas necesidades. Eso nos da el contexto de la carta. Por eso podemos entender un poco más quién era el escritor, sus estados de ánimo, cómo él respondía frente a las necesidades. Y por el otro lado vemos a los destinatarios, sabemos a ciertas iglesias, personas que recibían este mensaje de la palabra de Dios, en qué condiciones se encontraban. Y bueno, podemos estudiar también cómo la palabra de Dios guía, suple, corrige para que podamos crecer para derecho, ¿no? En la integridad del Señor que establece en su palabra. Muy bien, decimos que la Biblia, ¿no?, constituida por 66 libros, lo clasificamos en distintos estilos literarios, ¿no? No es lo mismo interpretar un profeta que un libro poético. No es lo mismo interpretar un libro histórico, ¿no?, libro histórico, que epístolas. Las epístolas son cartas, eso es lo que decíamos. Y estamos aquí. Hoy vamos a ver segunda carta de Pedro. Ya estamos casi terminando con nuestro estudio. Así que segunda de Pedro será muy importante por varios aspectos que escribe. Se parece mucho a Judas. Judas también va a hablar de estos temas, así que si prestamos atención a segunda de Pedro, nos va a ayudar mucho más también la interpretación de Judas. Así que recordemos entonces esos principios y de acuerdo a este gráfico que alguien hizo, porque si la Biblia es una biblioteca, entonces cada uno de los libros está clasificado de esa manera, y aquí dentro de epístolas generales tenemos entonces la carta de segunda de Pedro que vamos a estar viendo este día. Decimos epístolas generales porque son de contenido general. No hay algo que sea particular solo para alguna persona, sino es directamente una enseñanza para toda la iglesia de Cristo, de esa época y de la nuestra, porque tiene repercusión hacia la eternidad todo lo que diga la palabra del Señor. Así que estamos hablando de estas cartas que mencionan a sus escritores. Decimos son homónimos por eso, porque se menciona como el nombre de la Biblia, el nombre de este libro de la Biblia, al escritor. En este caso es Pedro, ¿no?, y la segunda carta que él escribe.
vamos a encontrar doctrina, vamos a encontrar teoría cristiana, pero por el otro lado la parte práctica, ¿no? Acá lo que a ellos les interesa, guiado por el Espíritu Santo, siempre es que todo lo que se aprenda se pueda vivir en la parte práctica. De nada sirve solo el conocimiento si eso no se manifiesta en nuestra conducta. Así que recordemos de ver esta carta desde esa perspectiva. Y también, bueno, recordar que todas las cartas no tienen un orden cronológico, algunas sí, pero otras no. Entonces vamos a estar viendo por estos temas que estamos compartiendo. Vamos a ver, segundo libro de Pedro. Hablamos que va a estar enfocado en esta zona, como habíamos dicho. Si usted recuerda la primera carta, habíamos dicho los destinatarios y son los mismos. Así que estamos hablando de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, toda esta zona tenía que ver entonces con los destinatarios, ¿no? Fíjense que al principio la mayoría de las iglesias estaban en la zona sur, pero luego empezaron a predicar la palabra de Dios y se extendió a toda esta región. Hoy decimos todo es Turquía, ¿no? Pero en ese momento, bueno, eran diferentes regiones donde llegaba hasta allí la palabra del Señor. Así que Pedro les escribe a toda esta región para que reciban este mensaje, puedan apropiarse de esta verdad. Pedro se encontraba aquí en Roma. Él dice simbólicamente hablando la Babilonia, el escribo de Babilonia, decía en la primera carta, y esto se refiere a la ciudad, es una manera simbólica de decir es terrible lo que está pasando en Roma, y ahí se encontraba Pedro a la hora de escribir esta carta. Estamos hablando aproximadamente del año 66 después de Cristo. Ponemos esta fecha porque, él muere en el año 67 y la carta de Pedro se escribe en el 65, así que es una cuestión bien lógica para decir, bueno, justamente ahí en el medio, en el año 66, antes de su muerte, es que justamente redacta esta carta. Nosotros notamos, igual que en la carta de Timoteo, cuando Pablo dice que él ya sabe que en cualquier momento ha terminado su carrera y guarda y entrega la fe al Señor, Pedro está diciendo algo parecido. Él dice en esta carta que el Señor ya le había dicho cómo iba a morir. Si usted recuerda, el Señor le dijo, otro te ceñirá, irás donde no quieren, extenderás tus brazos, dando a entender que iba a morir crucificado. Y según la tradición, él fue crucificado, pero cuando lo iban a crucificar, Pedro pidió que lo pongan cabeza abajo, que sea diferente a Cristo. Él no quería hacerlo igual que el Señor, ¿no? Eso dice la tradición. Así que recordemos, los destinatarios entonces son los primeros, que son los iguales que la primera carta, porque Pedro dice, esta es la segunda carta que os escribo. Evidentemente son a las mismas personas. El conocimiento de Cristo es el tema central de la carta y, bueno, tiene que fortalecer a los hermanos contra las falsas enseñanzas que ya se estaban metiendo dentro de la iglesia. Esto de las herejías y de las malas interpretaciones no es de hoy, ¿saben? Esto viene de viejo. Y ya sabía Pedro que tenía que trazar la palabra de Dios y recordarle las verdades espirituales, ¿no? Así que es advertir contra las falsas enseñanzas. Y el versículo que leíamos, el versículo 21, es un pasaje clave para poder guiar el tema de esta carta. ¿Quién es Pedro? Pues bastante que lo conocemos ya. Sabemos que ha sido el que el Señor había llamado. Al principio se llamaba Simón o Simeón, de aquí viene la palabra, y Jesús le cambia el nombre. Jesús le dice, de ahora serás Pedro, que significa piedra pequeña, ¿no? Haciendo alusión de un carácter firme, un carácter entregado. Pero nunca dijo roca, nunca dijo la gran piedra, porque ese era Cristo, y el fundamento es Cristo. Así que Pedro es el que construye junto con todos los demás, ¿no? Desde el fundamento que es el Señor Jesucristo. Así que bueno, tenemos que Pedro es el que ha escrito esta carta y algunas frases pues son bien de Pedro, ¿no? Hablando de que muchos negarán al Señor y esto, claro, para Pedro es fuerte porque él había negado al Señor, así que para él esa frase es bien significativa. Y bueno, tenemos que estilísticamente hablando, esta carta es diferente a la primera. ¿Cuál es la diferencia entre primera y segunda? Bueno, la diferencia es que en la primera dice que Silvano estuvo con Pedro escribiendo la carta. Y en la segunda, no. Así que en la segunda fue solamente Pedro escribiendo la carta, así que no tenía
un vocabulario mucho más profundo, más delicado, como lo tiene la primera carta, porque directamente escribe Pedro, ¿no? Y sin ayuda de otro. Así que ahí esa es la diferencia entre una y otra carta. Ahora, si hablamos de temas, decimos que hay diferencia entre las dos cartas, porque en la primera nosotros vemos los peligros estaban fuera de la iglesia, es decir, habla de la persecución, habla de las pruebas que están pasando, así que no era el problema de la iglesia, sino los ataques que había desde afuera hacia la iglesia. Pero en la segunda carta va a ser diferente porque los peligros están dentro. ¿Qué significa eso? Que los problemas eran las falsas doctrinas que se habían metido adentro de la iglesia. Fíjese que si el diablo no pudo destruir la iglesia del Señor con persecución y nunca pudo hacerlo así, lo que hace es meter falsa enseñanza para separar, para desunir, para que al fin y al cabo nadie crezca, ¿no? O que se desvíen de la fe, ¿no? Por eso aquí Pedro está hablando acerca de esos peligros dentro. Primera carta fue escrita para animar. ¿Por qué animar? Y porque estaban pasando por pruebas. Eso significaba que necesitan un poco de ánimo, de fortaleza en el Señor para seguir adelante. Ahora, usted no puede animar a alguien que está en la falsa doctrina. Por eso dice escrita para exhortar. No es para animar a aquel que está escuchando a otras personas que hablan de la Biblia de una manera errática, ¿no? Que trazan doctrinas que no están de acuerdo a la enseñanza bíblica. Por eso vemos carta para exhortar. En primera de Pedro, lo vemos a Pedro confirmando a los hermanos, ¿no? Como el buen pastor, pero dándole una enseñanza, una afirmación. Ahora, aquí Pedro está pastoreando las ovejas y muchas veces el pastor tiene que agarrar el cayado y la vara para dirigir a las ovejas para que no se desvíen del camino. Así lo vemos a Pedro en su segunda carta. Y por último, Primera de Pedro hace una descripción de las persecuciones. ¿Cómo eran las persecuciones? ¿Por qué? ¿Cómo actuar frente a las persecuciones? En la segunda carta, aquí hay falsos maestros, así que las actitudes son diferentes, el trabajo es diferente. Hay que tener cuidado de esta situación porque aquí el diablo logra sus fines poniendo otra enseñanza diferente. Por eso el apóstol Pedro dice esto, ¿no? Habla en contra de esto para prevenirnos y darnos cuenta que debemos estar seguros en el Señor de acuerdo a su palabra. Si hacemos una estructura de la carta, pues básicamente cada uno de los capítulos sería un tema en particular. La primera es exhortación a crecer en la gracia, el conocimiento del Señor. La segunda sería una verdad, ya está la advertencia con los falsos maestros. Y tercero, recordar que el Señor va a venir, así que debemos estar bien preparados para cuando el Señor venga, estemos listos, ¿no es cierto? Muy bien, capítulo 1 nos habla de justamente el participantes de la naturaleza divina. Si usted tiene su versión bíblica, probablemente diga ese un subtítulo que tiene el pasaje mayormente de la primera parte del capítulo 1, ¿no? De cómo participar de la naturaleza divina. Y eso es maravilloso. La verdad es que, claro, somos humanos, no somos divinos, ¿no? Y la parte humana hace que a veces uno sienta que será Jesús también que me entiende a mí como soy, la manera que puedo yo desarrollarme. Ahora dice, mayores obras que Jesús haremos. ¿Cómo es posible siendo nosotros humanos? Bueno, recuerde que Jesús también es humano, pero a la vez Él es 100% divino, nosotros no. Pero lo que hace Jesús es compartir con nosotros esa naturaleza divina. ¿De qué manera? Bueno, lo hace a través del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Recuerda que Jesús, cuando el Señor actuó en esta tierra haciendo sus milagros, señales, prodigios, venciendo las tentaciones, para no pecar, es que el Espíritu Santo moraba en él y era dirigido, capacitado, ungido por el Espíritu Santo en todo lo que hacía. Y fíjese que hace lo mismo con nosotros. El Señor nos dio el ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo que el Señor. ¿En qué sentido? Que busquemos ser llenos del Espíritu Santo, que obedezcamos al Espíritu, que seamos dirigidos por Él. Así que ahí estamos participando de esa naturaleza divina de acuerdo a sus promesas, y eso será notorio en la vida de que nuestra vida es transformada y vemos los cambios en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en nuestra conducta. Pedro aquí lo que nos dice es que necesitamos crecer, no podemos detenernos
diciendo, bueno, yo ya acepté al Señor y ya es todo y hasta aquí llegué. No, hay muchísimo por crecer, ese es el inicio de la vida cristiana. Y nos habla de ese conocimiento espiritual que debemos nosotros cada día crecer, progresar, ser perfeccionados en ese aspecto. Va a hablar de, bueno, hay dos palabras griegas, una es gnosis, que tiene que ver con el conocimiento intelectual, ¿no? Pero después él va a decir epignosis, que habla de un conocimiento superior, y ahí estamos hablando del conocimiento espiritual. Cuando se habla de este conocimiento de Cristo, ¿no? Y ser capacitado por el Espíritu y demás, habla de epignosis. Cuando habla de gnosis es simplemente conocimiento intelectual, que también lo tenemos que desarrollar, obviamente, eso también dice Pedro, ¿no? Pero cuando habla del conocimiento espiritual, va más allá de solo aprender para mí, sino también de poder ayudar a otros, de edificar a otros. Porque, mire, un paralelo de esto está en 1 Corintios 8:1, que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Este conocimiento, el epignosis, está acompañado de amor, porque puede edificar a otros con ese conocimiento, ¿no? Cuando es solamente intelectual, no siempre bendice a otros. A veces nos gana la arrogancia, el orgullo, el querer demostrar que uno sabe más que otros, el querer demostrar que uno tiene la razón. Eso es solamente conocimiento intelectual. Pero cuando uno va por el Espíritu Santo, el conocimiento espiritual, aplica justamente esto, ¿no? No es solamente conocimiento intelectual, es espiritual, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a bendecir a otros, a crecer en amor, como dice la palabra del Señor. Así que la Biblia nos dice que nosotros participamos de esa naturaleza divina y esto no significa quedarnos estáticos, sino que debemos coparticipar con el Espíritu Santo. Dios hará muchos milagros en nuestra vida, pero nosotros debemos tomar buenas decisiones. Debemos comprometernos con lo que dice la palabra de Dios e ir avanzando en ese crecimiento espiritual. Por eso Pedro dice, no es solamente fe, ¿sí? No es solamente fe que uno necesita, ¿no? Para poder crecer. Y uno dice, yo ya tengo fe, con eso alcanza. No, Pedro dice, no, la fe sola no alcanza. Uno tiene que, dice, añadir a la fe virtud. Así que aquí tenemos diferentes virtudes o frutos del Espíritu Santo que uno tiene que ir añadiendo en la vida, ¿no? Dice eso, ¿no? Dice añadir, dice a la fe virtud. ¿Qué es virtud? Pues tiene que ver con una excelencia moral, una bondad, que uno lo expresa en la conducta, buscar excelencia en el testimonio, cuidar nuestro testimonio, cuidar la conducta, ¿no? Tener un buen nombre significa eso, ¿no? Así que la virtud está en esto, en saber cómo poder poner en práctica todo lo que hemos recibido de la palabra de Dios. Ahora, no es solamente virtud, también es conocimiento, tiene que ver con desarrollar nuestro saber, tiene que ver con entender las cosas, con buscar conocer más todavía al Señor, a su palabra, y aún también en el mundo secular debemos perfeccionarnos, ¿no? También debemos estudiar, así que aquí nos indica entonces también de profundizar ese conocimiento. Ahora, no es solamente conocimiento y virtud, hay que seguir añadiendo varias cosas. También dice dominio propio. Dominio propio tiene que ver con la templanza, con el control que viene del Espíritu Santo, una persona que es dueña de sí misma, que no se arrebata por cualquier cosa, que no se enoja y rompe las cosas. Ahí nos está faltando dominio propio. Por eso Pedro dice, sí, claro, tengo fe, pero si no tengo dominio propio, no estoy demostrando realmente que Dios está transformando mi vida. Así que además de fe, además de virtud, conocimiento, también tiene que haber dominio propio, añadirla. Ahora, además del dominio propio, también nos dice que debemos tener paciencia. Y paciencia no es para algunos pocos elegidos. La paciencia no es solo para los que tienen un carácter o temperamento afable. No, es para todos. La palabra paciencia no es aguante. Fíjese. La palabra paciencia tiene que ver con una resistencia alegre, tiene que ver con una esperanza, ser constante, perseverar con buen ánimo, soportar las pruebas, tener entereza. Al fin es alguien que desafía, que conquista, que va más allá, que no se queda durmiendo estático.
Una cosa es descansar espiritualmente, ¿no? Pero otra cosa es ser pasivo y no hacer nada frente a los avatares de la vida. Así que uno tiene que avanzar, tiene que decir, bueno, ok, tengo paciencia, voy a saber esperar lo que Dios tiene para mí. Mientras tanto estoy activo, mientras tanto avanzo. Además de paciencia, también tiene que haber piedad. Eso dice Pedro, añadamos a nuestra vida la piedad. La palabra piedad tiene que ver con adoración en las acciones. Todo lo que haga yo pueda adorar a Dios. No es solamente cantar y alabar y estar en la iglesia, es la vida práctica, ¿no? Cuando uno adora en todas las cosas, ahí se muestra esa piedad, ¿no? Hay una reverencia manifestada en la conducta y también, bueno, tiene que ver con dar piedad a otros y bendecir a otros. Además de la piedad, añadamos también afecto fraternal. El afecto fraternal tiene que ver con la palabra griega Filadelfia, que quiere decir amor por afinidad, amor de hermanos, compartir cosas en común, afecto entrañable. Para eso hay que trabajar, para eso hay que relacionarse con las personas, saber qué piensan, cuáles son sus gustos, sus deseos, cómo podemos convivir dentro de la Iglesia de Cristo, con diferentes culturas, pensamientos, formas de vivir y de pensar. Así que necesitamos ajustarnos. Por eso es tan importante compartir el afecto fraternal, hacer amigos dentro de la Iglesia, conocernos, bendecirnos, ayudarnos, sumamente importante. Y después de todas estas cosas también el amor ágape, el amor de Dios, el amor abnegado, que va más allá, ahora sí, de esos gustos que podemos compartir en común. El amor de Cristo es el amor divino, el amor que da sin esperar nada a cambio, que, bueno, justamente es abnegado, es mucho más allá de lo que es solidario y altruista, es alguien que se da por el otro. Fíjense que Jesús dio su vida por ese amor, ¿no? Para amarnos a nosotros de esa manera. Así que Jesús nos dice, bueno, ustedes amen también de esa manera. Señor, ¿cómo hacemos? Pues yo le pongo el amor, dice el Señor. Así que ustedes dejen que el Espíritu Santo fluya a través de ustedes y verán que ese amor siempre se va a manifestar. Así que no solamente lo dice Pedro, lo dicen también las otras cartas, ¿no? Pablo dice que es fruto del Espíritu Santo, nos dice que debemos siempre decir la verdad en amor, así que el amor debe acompañarnos en todas las cosas. Fíjese entonces que no es solamente la fe, tampoco es solamente el amor, tiene que estar todas estas virtudes, ¿no?, acompañándose acerca de todas las decisiones que vamos a tomar. El amor, fíjese que el amor y el conocimiento es importante que estén unidos, ¿no? Porque yo puedo tener conocimiento para decir a otro, si tengo cierta responsabilidad o autoridad dentro de la iglesia, decirle a otro cómo debe comportarse, pero si no tengo amor puede que lo diga mal. Ahora, puede que muchos digan, yo tengo amor y con eso alcanza. No, si no tienes conocimiento puede que no sepas ni cómo amar y si estás amando bien, ¿no? Por eso es importante que todas las virtudes estén trabajando juntas, porque se han añadido todas a la fe. Con esto empezamos con la fe, pero todo esto tiene que añadirse a la fe para saber que tenemos que seguir adelante en la dirección correcta para crecer. Dice Pedro, después de todo esto, en los versículos siguientes, que si hacemos estas cosas, no caeremos jamás. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Que nos está diciendo Pedro que vamos a permanecer siempre firmes. Y esa es una realidad. Si el Espíritu Santo trabaja con nosotros, pues la verdad es que vamos a permanecer firmes, no va a haber traspié. Vamos a estar ahí bien plantados en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Lo siguiente, entonces, lo que vamos a ver en ese capítulo 1, al final, habla acerca de testigos presenciales de la gloria de Cristo. Y ya Pedro ahí en esos últimos versículos nos va a decir que él sabe que va a partir a la eternidad, que él sabe que va a ser un mártir, ¿no? Y que el Señor mismo ya le había dicho. Así que él quiere estar seguro, ¿no?, y recordar todo lo que les ha dicho para que cuando él no esté no se olviden, ¿no?, de lo que les había enseñado. Por eso es tan importante la escritura. Sí, por tradición oral podemos confundir las palabras, podemos equivocarnos. Uy, yo pensé que era así y resulta que era de otra manera. Por eso lo que está escrito, pues ahí está escrito y uno sabe de qué se trata. Por eso es tan importante leer la Biblia, leer la palabra, las sagradas escrituras.
Sí, es importante poder leerla, no solamente un versículo, no solamente que otro la repita por allí. Yo debo leer desde Génesis hasta Apocalipsis para tener toda la revelación del Señor. Pedro dice que él está tranquilo por su partida porque les ha predicado un evangelio claro, un evangelio que nunca siguió una fábula artificiosa, porque él pudo ver con sus propios ojos, tocar y palpar quién era Jesucristo. Él sabe que era el Hijo de Dios. De hecho, él mismo dice que ahí pudo ver, ¿no? Porque él fue testigo ocular de la presencia de la gloria de Dios cuando estaba en el monte de la transfiguración. Y él dice, nosotros escuchamos la voz del cielo, que también el Padre hablaba allí, ¿no? Así que Pedro nos dice esto, que él está seguro que él transmitió lo que es verdad, lo que dijo Jesucristo y la experiencia gloriosa de la obra de Cristo en sus vidas, en su entorno y en lo que hace en el mundo. Ahora Pedro dice, pero si no me creen a mí, está la palabra profética más segura. Lean la Biblia, fíjense todo lo que dice Cristo y ustedes tienen que creerle a esas promesas. ¿Sí? Entonces de esa manera, ahí está uno seguro, plantado bien en su fe, creyendo en lo que dice el Señor. Frente a esto, por eso es que ahora va a prevenir contra los falsos maestros, ¿no? Que no tienen inspiración del Señor, del Espíritu Santo, y que a veces tuercen la palabra de Dios. Por eso dicen, no es de interpretación personal. Esto es para todos y debemos interpretar correctamente la palabra de Dios. Así que el capítulo 2 va a ser entonces una advertencia contra falsos maestros. A veces uno piensa que, no, yo solamente digo lo que nosotros creemos y ya está, no nos metemos con nadie, ¿no? Pero Pedro no piensa así, ni Pablo, ni Juan, ni nadie, ¿no? Ellos dicen, a ver, si nosotros estamos viendo que en la iglesia de Cristo se está infiltrando falsa enseñanza con falsos maestros, hay que ponerle límite. No pueden estar dentro de la iglesia ni decirse ser cristianos aquellos que no enseñan lo que Cristo dijo. Así que eso es contundente y eso va para nosotros también. Debemos comprometernos con la verdad. Muchas veces hay que decir esto está mal y no es así de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tomamos el ejemplo de Pedro. Pedro dice, miren que muchos van a negar al Señor, van a negar todo lo que Dios dice. Fíjense, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Negarán. Para Pedro negar es terrible, lo peor que pueden hacer. Claro, él sabe lo que significa y lo que, bueno, representa con sus consecuencias el negar al Señor. Por eso dice, muchos van a predicar el Evangelio y después van a terminar negando la obra de Cristo. La obra de Cristo en la cruz, te van a añadir cosas, te van a añadir, ¿no?, una serie de cosas que tienes que hacer para ser salvo, ¿no?, para ser libre, ¿no?, una serie de pasos, talleres, cursos, encuentros, cuánta cosa para poder realmente ser libre. Cuando el Señor dijo, Él trae la libertad. Así que cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón, el poder de Cristo es real y Él te hace verdaderamente libre en el Señor. Tienes que creer en esa palabra y tomar decisiones por esa verdad de Dios para ti. Pero dice, cuidado, hay muchos que van a ser mercadería de vosotros. Eso significa que van a fácilmente manipular los principios de las personas, ¿no? Es como una mercadería, viene para acá, va para allá, ¿no? Se vende y demás. Por eso también dice, cuidado, porque también iban a obtener dinero, iban a tener su propio beneficio para esto. Entonces, bueno, creo que lo hemos visto siempre a eso, y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta cuáles son aquellos que enseñan la palabra de Dios y cuáles son los falsos maestros que puede haber también hoy por hoy, ¿no? Pedro dice, cuidado porque el juicio va a llegar. Hoy por hoy parece como que está todo bien y están todos en la iglesia y a veces hay una mezcla de cosas allí, ¿no? Es como la parábola que dijo el Señor, del trigo y la cizaña. Por ahora están juntos, pero el juicio no se tarda, dice Pedro, pero un día se sacará el trigo por un lado, la cizaña por el otro. Un día, lo mismo que dice aquí, la justicia va a llegar y los falsos profetas serán justamente enjuiciados por causa de Cristo. Que no llegue en el momento no significa que Dios está tardando. No, porque Él está procesando evidencias
para ese juicio. Y presenta 3 juicios aquí, ¿no? Los ángeles que pecaron, es decir, está diciendo, si los ángeles, la tercera parte de los ángeles, como dice Apocalipsis, capítulo 12, ¿no? Cuando el gran dragón arrastra la tercera parte de las estrellas, está diciendo, la tercera parte de los ángeles se fue con Satanás, y ellos fueron sentenciados por Dios y han sido derribados de ese lugar, ¿no? Y están muchos de ellos esperando sentencia para el día de la tribulación, destrucción, y después irán todos al lago de fuego y azufre. Lo dice así Apocalipsis, ¿no? Así que si Dios no los perdona a los ángeles, ¿cómo no también va a actuar contra estas personas que están manchando el Evangelio, haciendo estragos de la doctrina de Cristo? Dios va a actuar sobre ellos. También dice el mundo antiguo que pecó, ¿no? Hablando acerca de Noé y todos los anteriores que estaban allí, que nadie buscaba a Dios, que solamente se halló Noé y su familia, los justos, y Dios trajo el diluvio destruyéndolos a todos. ¿Por qué no va a ser hoy lo mismo? ¿No? Si hoy por hoy los justos son solamente la iglesia de Cristo, ¿qué hace Dios? Se la lleva, los arrebata, se los lleva con él, entonces aquí no queda nadie que ame y tema a Dios. Entonces Dios trae el juicio y escatológicamente hablando decimos que vendrá la gran tribulación y el juicio de Dios sobre este mundo y aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo. También dice de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra que fueron destruidos por la perversidad, por la homosexualidad, por la violencia. Si ellos fueron destruidos porque solamente había un solo justo, que fue Lot, y Dios lo quitó de allí para traer destrucción, ahora también va a suceder. Este mundo que está viviendo al mismo ritmo de Sodoma y Gomorra, en un momento Dios sacará a sus justos para traer el juicio sobre este mundo. Por eso predicamos arrepentimiento ahora, para que las personas que hoy por hoy viven en el pecado salgan de ese lugar, sean rescatadas por Cristo y puedan vivir de una manera diferente. No es que Cristo deja que cada uno viva como quiera porque estamos todos perdidos así, cada uno hace lo que quiere. No, Cristo marca el ritmo, dice cómo debemos seguir. Por eso los discípulos del Señor siguen a Cristo. Jesús a todos les decía, sígueme. No es que Jesús diga, ay, yo te sigo, ¿a dónde vas? No era así. Era, deja de lo que estás haciendo, ven y sígueme. Es un cambio total de vida, es una transformación total, ¿no? Es un giro de 180 grados. Si ibas al norte, ahora vas para el sur. Eso es verdadero arrepentimiento y eso es lo que decía el Señor. Así que aquel que no quiere arrepentirse, que quiere seguir viviendo en sus pecados y viviendo sus disoluciones, pues recibirá el mismo juicio que el Señor ha establecido en su palabra. Estos falsos maestros, estos falsos aduladores, pueden llamarse de muchas formas, pero al fin y al cabo tienen los mismos principios que dice aquí Pedro, ¿no? Llevan a prácticas inmorales, que van a un extremo o a otro extremo, ¿no? Al ascetismo por un lado, así que los extremos, ¿cuáles son? Extremos, para un lado, ascetismo, y por el otro, libertinaje. Ninguno de los dos te hace salvo. No creas que por ser asceta te vas a salvar. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuestras obras no. Así que ni legalismo, ni ascetismo, ni el libertinaje de vivir como quiera, total el Señor me ha salvado, ninguna de las dos te va a salvar. Necesitas una fe equilibrada, una fe puesta en Cristo, una dependencia total del Señor y ser dirigido por el Señor. Los falsos maestros terminas llevándote a un lado o al otro, ¿no? Dice que de alguna manera conocieron el camino verdadero y se apartaron por avaricia, y habla del error de Balán. Balán era un personaje, ¿no?, en el Antiguo Testamento que profetizaba, y claro, otro rey moabita le había ofrecido dinero y eso lo tentó tanto, ¿no? Lo tentó tanto que, bueno, al fin dice que fue movido. Léate esta historia que está también allí en Números, ¿no? Que al fin y al cabo no podía maldecir al pueblo de Dios. Así que le dijo a Moab que, mira, si tú quieres que Dios destruya al pueblo, lo que puedes hacer es hacer una fiesta pagana para que el pueblo de Dios venga con ustedes, adore a sus falsos ídolos, y sabe qué hace Dios, lo va a castigar solo, así que ni siquiera tú necesitas matarlo. Le dieron dinero por eso, ¿no? Entonces, eso justamente es amar el premio de la maldad. No importarle la verdad, ni el crecimiento de las personas, ni a dónde van a ir, sino el beneficio propio. Por eso dice eso. Cuidado con el error de Balaam,
viven en huecas apariencias, porque la frase que usa es fuente sin agua, nube llevada por el viento, todo eso es hueco y es oscuro. Así es como funcionan estos falsos maestros. Pueden que usen un lenguaje altisonante, muy emotivo, que nos hacen llorar, pero son huecos, no tienen sustancia alguna, ¿no? Y las consecuencias que van a acarrear, pues, dice que su estado es peor que el primero, porque habían conocido la verdad, ¿no? Que van a ser castigados y las consecuencias son peores para aquellos que antes habían conocido al Señor que aquellos que nunca habían sabido del Señor y por ignorancia están metidos en esa situación, ¿no? Por eso Pedro nos exhorta a cuidado, a tener cuidado de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque lo tercero, aquí lo vamos a ver, lo tercero es que el Señor viene, hay una promesa de su venida, en cualquier momento va a venir el Señor. El capítulo 3 nos va a hablar del que el día del Señor va a venir. Dice, cuidado porque también muchos hoy la rechazan, muchos empiezan a burlarse de la venida del Señor, diciendo, sí, tantos años, miren, ya pasaron casi 2000 años de lo que Jesús dijo, ¿y dónde está que no vino? Todavía no vino, no va a venir. Esa es la burla que Pedro dice que está pasando, ya pasaba en esa época, así que fíjese, hasta el día de hoy todavía está sucediendo esto. Por eso dice que estos que andan según sus propias concupiscencias, es decir, sus propios deseos, ellos ignoran voluntariamente, es decir, han tomado la decisión de no querer saber nada, de ignorar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, porque no tienen temor de Dios. Entonces hay que tener cuidado de no mezclarse con estas falsas enseñanzas, porque cuando reciban el juicio van a recibirlo también los que están a su alrededor, porque les afecta, están pegados a esa realidad, ¿no? Así que si Dios esperó por el diluvio, también está esperando para que la gente se arrepienta. El motivo de Dios, la intención de Dios no es la destrucción. Dios quiere salvar a las personas. Eso dice el Señor. Te pongo el camino de la vida y de la muerte. Escoja, pues, dice, el camino de la vida para que te vaya bien. Siempre fue el deseo del Señor. Por eso espera, por eso todavía está esperando que la gente se arrepienta, para que pueda alcanzar salvación, ¿no? Y bueno, ahí dice el Señor, no retarda su promesa, no se demora. Hay un compromiso fijado por el Señor y el Señor lo va a cumplir. Así que bueno, también hay una descripción de lo que va a ser, ¿no? Ese segundo diluvio que va a ser de fuego, ¿no? Y bueno, básicamente tenemos un gráfico aquí, ¿no? Si nosotros ponemos esto como un orden cronológico, aquí es donde muere Cristo, resucita el Señor y a partir de aquí está la iglesia del Señor. Y nosotros nos encontramos por aquí. Yo creo que estamos tan cerquita de la venida del Señor. Hoy mismo estaríamos aquí, ¿no? Así que aquí es el rapto, cuando nos vamos con el Señor, y ahí estaremos 7 años, porque Daniel dice eso, proféticamente hablando, 7 años arriba en la boda del Cordero con el Señor, y aquí abajo están los 7 años de la gran tribulación. Una vez que termine esta gran tribulación, la iglesia baja con Cristo, ¿sí? Aquí a este lugar, y se arma la guerra de Armagedón, y luego viene el milenio. Una vez que termina el milenio, los pecadores van todos al juicio del gran trono blanco para ser enjuiciados, y los creyentes van a la eternidad. Y aquí entonces termina los cielos viejos, estos cielos y esta tierra que conocemos ahora, para acá comenzar nuevo. Dice Apocalipsis 21, 22, habla de cielo nuevo y tierra nueva donde muere la justicia. De esto está hablando Pedro. Se está adelantando y nos dice, mire que todo esto va a pasar, el fuego de prueba va a pasar sobre este mundo, pero Dios tiene esperándonos cielo nuevo y tierra nueva. Así que ese es el mensaje de Pedro aquí, esperando esa venida del Señor. Y terminando el libro, el apóstol Pedro les dice a estos destinatarios que también han recibido las cartas de Pablo, los Gálatas, los Efesios, los Colosenses, todos ellos también tenían cartas, y dice, bueno, lean bien porque hay algunos que tuercen la escritura, ¿no? Porque hay cosas difíciles de entender, pero la tuercen. Claro, hay muchas cosas que hay que cotejarlas, estudiarlas bien, entender
cómo funciona todo ese panorama bíblico, ¿no? Cómo lo es la venida de Cristo, lo que es el anticristo y todo lo que tenga que ver con escatología, por ejemplo. Así que todo eso era para analizar muy bien. Y dice, bueno, que debemos nosotros prestar atención y que no nos desviemos de la palabra del Señor. El mensaje final de Pedro, los últimos versículos, dice, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que se puede crecer y debemos crecer. No podemos quedarnos quietos a la misma estatura que hemos recibido cuando conocimos a Cristo. Necesitamos crecer, avanzar, porque el Padre lo que quiere es que sus hijos crezcan. Todos los padres quieren eso, que sus hijos crezcan, se desarrollen, les vaya bien, de hecho les vaya mejor que a ellos, ¿no? Bueno, no significa eso que se aplica para Dios, porque Dios es lo máximo y no podemos alcanzarlo, ¿no? Sin embargo, estamos en ese proceso donde el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y nos ayuda para que cada día podamos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que hacia allí vamos, a conocer cada día más al Señor. A ver, hagamos un repaso verdadero y falso, a ver cómo nos va. Primero, Pedro escribió esta epístola con la ayuda de Silvano. ¿Te acuerdas si era esta epístola o la anterior? Era la anterior. Esta, no, así que esta es falsa porque esta epístola Pedro la escribió solo él, no estaba Silvano. Segunda de Pedro fue escrita para animar a los creyentes. Si estaban pasando momentos de falsa enseñanza, no era para animar. ¿Te acuerdas que decíamos? Era para exhortar. Animar era la primera carta, esta es para exhortar, así que esto también es falso. Tercero, los destinatarios eran los mismos que en la primera carta de Pedro. ¿Es lo mismo? Claro, si dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, estamos hablando de los mismos, ¿no es cierto? Ahí está. 4. Pedro dice que solo con el amor alcanza para crecer espiritualmente. A veces lo escuchamos a eso, ¿no? Yo tengo amor y con el amor ya está, con eso alcanza. No, Pedro dice, no alcanza con el amor. Hay que añadir virtudes. Dominio propio, conocimiento, afecto fraternal, paciencia, no, todo eso. Así que esto también es falso, el amor no alcanza. Quinto, para Pedro negar a Cristo es terrible. Es cierto, sí, él lo dice, ¿no? Algunos negarán al Señor, porque él sabe lo que significa, ¿no? 6. Participamos de la naturaleza divina desde que el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu. Es cierto, amén. Eso es lo que decíamos, ¿no? El Espíritu Santo trabaja en nosotros para que cada día experimentemos a Cristo, nos parezcamos más a Él y hagamos la obra del Señor. 7. Pedro manifiesta en la carta que estaba peleado con Pablo. No es cierto, esto es falso. No, al contrario, dice nuestro amado hermano Pablo, así que estaba muy bien, no era cierto eso. 8. Segunda de Pedro nos anima a esperar la venida de Cristo con esperanza eterna de vivir en los cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Así es, totalmente verdadero, ¿no? Es lo que dice al final de la carta. Muy bien, espero que te haya ido bien con estas preguntas. A ver, el último versículo es el versículo clave de esta carta que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, hablando de la profecía de Dios, ¿no? Sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que es el Espíritu Santo el que capacita, el que ha guiado a hombres de Dios a escribir la Biblia y también nos guía a nosotros a interpretarla y aplicarla correctamente. Así que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oramos por eso. Señor, gracias te damos por esta carta. Gracias, Señor, porque nos exhortas a tener cuidado, porque no todos los que se dicen ser cristianos lo son, Señor, sino aquellos que hacen tu voluntad, aquellos que viven como Cristo, aquellos que reflejan el mensaje completo, la sana doctrina. Padre, ayúdanos, Señor, a estar basados en tu palabra, a ser animados por ti, Señor, a ser guiados por ti. Ayúdanos, Señor, a no mezclar tu palabra con otras cosas que al final terminan siendo mentiras del diablo. Guárdanos, Señor, para que podamos crecer en la gracia, crecer en tu conocimiento, Señor, y esperando tu venida que está tan pronta. Señor, aquí está tu iglesia que te dice, ven, Señor Jesús. Mientras tanto, estamos cumpliendo nuestra misión de llevar tu evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.